Amén. Dice así la Escritura, libro de Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión contra Daniel para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre, o para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Hasta allí nomás. Muchas gracias. Vamos a poner el cronómetro para no pasarnos de la hora. No quiero pasarme de 1 hora. Amén. Quisiera hablar hoy día acerca de la teocracia y la democracia. La iglesia, los cristianos, no somos una religión. Eso lo hemos creído y nos hemos comportado como una religión durante 2000 años, pero no lo somos. Así como Israel no era una religión, Israel era una nación, era un país. La iglesia no es una religión, la iglesia es un pueblo, es un imperio, es un gobierno, que por ahora no está gobernando el mundo, pero que sin duda alguna, lo vamos a gobernar. Hemos leído un pasaje en el que se habla de Daniel. Hay muchas personas que creen que Daniel era un político,
Pero Daniel, bajo ningún aspecto, puede ser considerado un político. Él fue un funcionario público, no fue un político. Él no llegó allí haciendo campaña, ni respaldando a Nabucodonosor, ni nada por el estilo. Él llegó a ocupar una función pública porque Dios lo puso allá, porque Dios lo puso allí. Tanto es así que pasó Nabucodonosor, pasó su hijo, hasta pasó el mismo Darío, el Medo, y Daniel seguía estando en vigencia y cumpliendo sus funciones. Los políticos tienen puestos políticos, son removibles. Una vez que pasa su partido, pasa su gobierno, ellos salen. Un funcionario de carrera no, un funcionario público no. Ellos tienen un puesto y ellos permanecen. Aunque pasen los gobiernos, ellos permanecen en sus puestos. Daniel era uno de estos. Daniel permaneció hasta el reinado de Ciro el persa. Entonces, Daniel bajo ningún punto de vista fue político. Él no hizo campaña por nadie. Él servía a Dios. Era un funcionario público, un funcionario a quien Dios lo puso allí para cumplir sus propósitos y su voluntad. La Biblia dice que el rey pensaba poner a Daniel por encima de todos en el gobierno o en el imperio de Media y de Persia ya, porque el imperio babilónico ya había pasado, ya cayó, pero ahora estábamos en el imperio medo-persa. Y dice que esto despertó la envidia, porque usted sabe que cuando alguien prospera, es imposible que algunos no te envidien. Así que dice que hubo la gente que comenzó a envidiarle, los gobernadores y los sátrapas, y buscaban ocasión para acusar a Daniel con relación a su trabajo en el reino. Pero dice que no encontraron, no hallaron cosa alguna para acusar a Daniel en lo que se refiere al reino. ¿Y por qué razón? Porque Daniel era un hombre íntegro, era un hombre fiel, no tenía vicios, él no cometía faltas, de tal manera que no encontraban por dónde acusarle. Y dice que ellos dijeron, definitivamente contra este Daniel no vamos a hallar nada, ninguna cosa con la que le podamos acusar. Así que la única forma en que podemos destruirlo es encontrando algo que tenga que ver con su religión, con su fe, con la fe en su Dios. Y a través de eso lo podemos destruir. Y estos hombres no se equivocaron, porque sabían que Daniel no iba a claudicar en su fe. Así que ellos decidieron destruir a Daniel más bien por el asunto, por el lado de la fe, de su fe en Dios, antes que por alguna cuestión moral. Hermanos, escúchenme. Ojalá esto pase con cada uno de nosotros los cristianos. Que no nos encuentren, que no puedan acusarnos ni de ladrones, ni de adúlteros, ni de chismosos, ni de calumniadores, ni de criminales, ni de adúlteros, ni de fornicarios. Que si nos van a acusar, que si nos van a hacer algún daño, lo hagan por nuestra fe, por nuestras creencias, por nuestra fidelidad a nuestro Dios. Así que estos hombres decidieron destruir a Daniel a través de la fe que él practicaba. Así que convencieron al rey, fueron y le cepillaron, como decimos acá, al rey, y le dijeron: mira, durante 30 días queremos pedirte que hemos pensado que durante 30 días ordenes con un edicto que no pueda ser abrogado, que nadie ore a ningún dios o a ningún hombre, que el que quiera orar solamente en estos 30 días solamente te ore a ti, te pida a ti y a nadie más. Claro, eso levantó el ego del rey, y el rey dijo: claro que sí, ¿dónde firmo? A ver, hagámoslo enseguida. Y enseguida lo hicieron. El rey Darío no pensó en Daniel en ese momento, no se le cruzó por la mente. Entonces, él firmó eso y entró en vigencia el decreto. Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Cuando Daniel lo supo, dice que entró a su casa y abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén,
y comenzó a orar 3 veces al día, como lo hacía siempre. No es que primera vez que comenzó a orar, sino que él siempre lo hacía de esa manera. Y dice que estos tipos que ya sabían que Daniel no iba a claudicar en la fe de su Dios, que Daniel no iba a dejar de orar, entonces lo estaban viendo, hasta que fueron y lo encontraron así, y fueron y le avisaron al rey. Cuando el rey supo esto, le pesó en gran manera, porque él valoraba a Daniel, apreciaba a Daniel, sabía que Daniel era el hombre más valioso que él tenía en todo su reino, y que perder a Daniel era perder muchísimo. Así que trató de salvarlo, de librarlo, pero no pudo, porque un edicto dado por el rey de Persia y firmado con su anillo no se podía abrogar, se tenía que cumplir, pase lo que pase y pese lo que pese. Así que el rey no pudo deshacer este edicto y finalmente pues ordenó que Daniel fuese lanzado al foso de los leones. Y usted sabe la historia, los leones no lo devoraron, Dios lo guardó, lo cuidó y Daniel salió con vida. Pero ¿qué quiero enseñar con esto? Escúchenme, quiero hablar hoy día acerca de la democracia y la teocracia. Nosotros no estamos ajenos a eso. Por siglos nos han dicho que la iglesia no tiene que meterse en política. Pero nosotros no somos una religión. Nosotros tenemos que ver con la política, porque como le repito, nosotros creemos en un reino, predicamos un reino, hablamos de un rey es un gobernante. Entonces, esto tiene que ver con la política, pero no es la política de este siglo y de este mundo, pero tiene y afecta la política de este siglo y de este mundo, porque nosotros creemos, predicamos y enseñamos que se viene un reino muy pronto, el reino de los cielos a la tierra, y que todo este sistema político que estamos viviendo hoy en día va a desaparecer, va a ser destruido, y que se instaurará un nuevo orden mundial, una nueva forma de gobierno en el mundo entero, que será la teocracia. Entonces no estamos ajenos al tema de la política, jamás. La iglesia está inmersa en este tema. Pero claro, hay que saber cómo abordarlo y qué es lo que tenemos que hablar. Y de eso justamente quiero en esta mañana, por la gracia de Dios, orientar a la iglesia. Pongan atención, algunos creen que nosotros, la iglesia, estamos en este mundo para cambiar el mundo, para transformar este mundo, que nosotros, la iglesia, podemos llegar a los puestos de poder en este presente sistema y que podemos eliminar la corrupción. Hay algunos que creen que si los pastores o que gente cristiana llega al poder en los diferentes países, vamos a mejorar el país, que vamos a erradicar la corrupción y que vamos a traer la prosperidad, que vamos a traer la salud, vamos a crear empleos y que vamos a mejorar totalmente la situación política, social y económica de nuestros países. Pero eso, creer eso, enseñar eso, esperar eso, es estar desubicado, es no tener conocimiento ni entendimiento de los tiempos bíblicos, de los tiempos proféticos. Eso muestra solamente un desconocimiento, o a su vez una falta de fe en lo que Dios dice en su palabra. Porque tenemos que entender una cosa bien clara, que este mundo actual se gobierna mediante un sistema que se llama democracia. Es el sistema de gobierno en el mundo, que se llama democracia. Pero hay que entender que Dios, cuando creó el mundo y creó al hombre para que lo gobernara, lo creó para que lo gobernara no en democracia, sino en teocracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno del hombre sobre el hombre. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno de Dios sobre el hombre. Estos dos sistemas de gobierno son contrapuestos. Estos dos sistemas de gobiernos se excluyen el uno al otro. No pueden coexistir la democracia y la teocracia. No pueden estar juntas, usted no las puede mezclar. O somos gobernados por Dios o somos gobernados por los hombres. O tenemos democracia o tenemos teocracia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para
que el hombre viviera en teocracia, o sea, siendo gobernados por Dios a través de su palabra. En teocracia se hace la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que está expresada en este libro. En democracia se hace la voluntad de los hombres, no de Dios, sino la de los hombres. Y esa voluntad de los hombres es expresada a través de las leyes que los hombres crean. Y para hacer esas leyes tenemos en democracia, en cada país se llama, a veces tiene un nombre diferente, pero por ejemplo aquí tenemos la Asamblea Nacional, que es gente que nosotros les damos el voto, los nombramos, los elegimos para que vayan al Congreso y hagan las leyes. Y ellos no las hacen de acuerdo a la palabra de Dios. Porque en democracia la palabra de Dios no vale, no existe. Ellos se burlan, se ríen y blasfeman contra este libro, que es la voluntad de Dios. En democracia las leyes se hacen en función a lo que dice la ciencia. Entonces, diga usted, para aprobar la ley del aborto, ellos no llamaron pues a un sacerdote, a un pastor para preguntar qué dice la Biblia, para según eso hacer las leyes, sino que ellos dijeron que los pastores, los sacerdotes se metan en los conventos, en las iglesias y que no molesten, que el país se va a gobernar por lo que dice la ciencia. ¿A quiénes llaman ellos para hacer las leyes? A los científicos. Ellos llaman ahí a los expertos, llaman a los doctos en leyes, en derechos, en biología, en genética, etcétera, etcétera. Y lo que ellos dicen, lo que dice la ciencia, eso es lo que sirve. Porque allá en el huerto del Edén, hace 6,000 años más o menos, Adán y Eva rechazaron el gobierno de Dios, rechazaron el sistema teocrático. Ellos dijeron, hey, Dios, somos iguales. Y cuando somos iguales, ya nadie gobierna a nadie. Somos iguales. Y si vamos a hacer algo juntos, tenemos que ponernos de acuerdo. Y lo que dice la mayoría, eso se hace. Así es la democracia. Pues el hombre rechazó a Dios, el gobierno de Dios. Y dijeron, ahora vamos a gobernarnos con la ciencia. Decidieron comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal. Ese día Dios, en su soberana voluntad, decidió, porque así le plació, decidió dejarle al hombre autogobernarse. Y desde el Edén para acá los hombres nos hemos autogobernado bajo diferentes formas de gobiernos, pero todos son gobiernos de humanos sobre humanos. Desde cuando gobernaba el más fuerte, el más grande en la tribu, cuando gobernaba una familia, un rey, una monarquía sobre el pueblo, cuando han gobernado los dictadores, cuando han gobernado, yo no sé, hasta que hemos llegado a este tiempo en el que se está imponiendo sobre el mundo entero el sistema de gobierno llamado democracia, que es el último eslabón, que es el último peldaño del gobierno del hombre sobre el hombre. O sea, finalmente creemos que hemos descubierto la panacea de los pueblos, que hemos descubierto la gran solución, la forma ideal y perfecta para gobernarnos los seres humanos y poder ser felices, sin tomar a Dios en cuenta. La democracia y la teocracia son sistemas opuestos. Estos dos sistemas se excluyen. En teocracia Dios gobierna y Dios no le pregunta al hombre si le gusta o no le gusta lo que hace. Dios no está consultando a los seres humanos lo que les parece o no les parece. Simplemente Dios, que es todo sabio y que además es nuestro Padre, y como Padre nos ama y quiere lo mejor para los seres humanos, pues simplemente Él, que sabe todo y lo conoce todo y que sabe más que todos los asambleístas y diputados del mundo entero juntos, pues Dios tiene más sabiduría que ellos, y Dios sabe lo que es bueno para el hombre y lo que es malo para el hombre. Y Dios nos ha dado sus leyes en este libro, diciéndonos lo que es bueno y diciéndonos lo que es malo, para que hagamos lo que es bueno y para que no hagamos lo que es malo, y como fruto de aquello podamos nosotros ser felices.
Pero como repito, el hombre rechazó el gobierno de Dios en el Edén, nos dejamos engañar por Satanás, creímos que nosotros podemos ser felices por nosotros mismos, que si el hombre se gobierna con democracia, pues podemos ser felices. Entonces rechazamos el gobierno de Dios. Y Dios, en su paciencia, nos ha dejado autogobernarnos. ¿Con qué fin? Con el fin de que a la postre nos demos cuenta que cometimos la estupidez más grande del universo al haber rechazado el gobierno de Dios, al haber rechazado la teocracia como sistema de gobierno para el ser humano. Que nos frustremos y que nos demos cuenta que en democracia jamás alcanzaremos igualdad, jamás alcanzaremos la prosperidad, jamás alcanzaremos la felicidad de los pueblos, porque el ser humano en sí está corrompido y no importa que haga lo que haga, pues siempre habrá corrupción, porque el ser humano por naturaleza está corrompido. Por eso es que yo digo, así lleguen pastores, perdónenme, pero así lleguen gente cristiana a los puestos de gobierno, se corrompen, ya hemos tenido ejemplos de eso, se corrompen. Entonces necesitamos no más democracia, necesitamos no que los cristianos lleguen al poder en este presente sistema democrático. Recuerden que la democracia excluye a Dios, es un sistema opuesto al sistema de Dios que es la teocracia. Pues lo que no necesitamos que los pastores o los evangélicos formen partidos políticos y lleguen a gobernar el mundo. Lo que necesitamos es que este sistema desaparezca, porque es el sistema el que no sirve. Es la democracia la que no sirve. Yo sé que estoy tocando una vaca sagrada y que hay muchos cristianos que no se dan cuenta de eso. Hay muchos que defienden la democracia porque no entienden el trasfondo de todo esto. Entonces lo que necesitamos es que el reino de Dios venga a la tierra. El reino de Dios es teocracia, no democracia. En teocracia Dios es el que pone las leyes, Dios es el que dice lo que es bueno y lo que es malo, Dios es el que busca la felicidad del hombre y de la mujer. Seguramente usted no tiene ni idea de lo que sería el mundo si Dios estuviera gobernando la tierra. Ahora, la democracia, lo he dicho y lo vamos a repetir muchas veces, la democracia es un sistema que no comenzó el hombre no inventó la democracia. La democracia es un principio de Satanás. La democracia la comenzó el diablo. La democracia, escúcheme, la democracia empieza por el fundamento, por el principio de que todos los seres humanos somos iguales. No importa si eres grande o pequeño, no importa si eres rico o pobre, no importa si eres blanco o negro, no importa si eres chino o eres ecuatoriano, no importa quién seas, todos los seres humanos somos iguales. Eso dice la democracia, igualdad. Lo que quiere decir que yo no te mando a ti ni tú me mandas a mí. Que somos iguales. Y si somos iguales, nadie manda a nadie. Pero claro, tenemos que coexistir, tenemos que convivir y tenemos que organizarnos. Entonces, para eso vamos a elegir. Y el que tenga el voto de la mayoría, ese va a gobernar. Pero no es más que yo, no es más que nadie. Solamente que lo elegimos para que ejerza el poder ejecutivo o para que ejerza el poder legislativo de hacer leyes. Pero todos somos iguales. Y no es lo que quiere, al menos así dice el papel, que las leyes no es lo que ellos quieren hacer. Las leyes, ellos deberían auscultar, ellos deberían preguntarle al pueblo qué es lo que quiere en cuanto a una ley se refiere. Por ejemplo, deberían preguntar a todos los ecuatorianos si queremos o no queremos que se apruebe el aborto. Deberían preguntar, porque ahí sería verdadera democracia. Deberían preguntar si estamos de acuerdo o no con la ideología de género o que se imponga esa ideología a nuestros niños en las escuelas y en los centros de educación. A ver si estamos de acuerdo. Pero aún en eso la democracia es una mentira, porque ellos no practican verdadera democracia. Ni siquiera la democracia, que es contraria a Dios, la practican como es debido. Sino que allí hay unos cuantos que venden sus conciencias, yo no sé si por dinero o por lo que sea, pero hacen las leyes no para favorecer al pueblo, sino con lo que ellos piensan o lo que a ellos les conviene o por lo que a ellos les pagaron, si ese fuese el caso.
La democracia parte del hecho de que todos somos iguales. Y sabe usted que eso no lo inventó el hombre, lo inventó el diablo. En el cielo, antes que el hombre exista, el diablo dijo que quería ser igual a Dios. Él dijo, si Dios tiene su trono allá, yo lo pondré acá y seremos iguales. Seré semejante al Altísimo. Así que el principio de la democracia es satánico, porque comenzó con Satanás. Pero no solamente eso, sino que Satanás es el primer político de la historia del universo, porque Satanás hizo campaña política en el reino de los cielos y captó el voto de la tercera parte de los ángeles en el cielo, que lo siguieron y creyeron que la tesis, la propuesta de la igualdad de Satanás era justa y lo siguieron. Pero Dios no tolera democracia. Dios no aceptó la democracia y a Satanás y a todos sus secuaces les fue mal y fueron echados por tierra y destruidos. Porque Dios solamente gobierna en teocracia. Él es el Señor y el Dios todopoderoso, todo sabio y el único que cumple y ejerce toda su voluntad sobre toda su creación, porque además la tierra y el universo es obra de sus manos. Él es el creador y el dueño de todas las cosas que Él creó, que Él tiene y que existen en el universo. Por lo tanto, Él es amo, dueño y Señor, y Él hace su voluntad. Pero como repito, no nos olvidemos que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que ama a sus criaturas, que nos ama a nosotros, a tal punto que dio la vida de su Hijo por rescatarnos, por redimirnos, para que podamos volver a su reino. Así que podemos confiar plenamente en su autoridad, en su gobierno y en la teocracia. Es más, lo que necesitamos es teocracia, porque en teocracia se hace la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. En la voluntad de Dios hay plenitud de gozo, en la voluntad de Dios hay prosperidad. Ya va a ver usted cuando se manifiesta el reino de Dios en la tierra, usted va a ver que ahí se va a acabar la corrupción, que ahí se va a acabar toda la pobreza, la miseria, la falta de empleo y la falta de salud y educación y de viviendas y de cuánta otra cosa más que existe en este tiempo. Porque solamente en el reino de Dios nosotros vamos a ser felices. El ser humano fue creado para ser feliz, siendo gobernado por teocracia en el gobierno del Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Si hablamos de democracia, la política, los políticos, yo sé, ahora, siempre quiero decir que hay políticos respetables como seres humanos. Y claro, cada vez que hay elecciones tenemos que votar. Y cada uno tiene su político a quien le va a dar el voto. Porque tenemos que hacerlo. Y sabemos que hay gente honesta, pocos pero los hay. Gente honesta entre los políticos que tienen buenas intenciones. Lo que pasa es que ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen la palabra del Señor. Y claro, en este mundo hasta los cristianos, hasta los evangélicos creen que la democracia debe ser el sistema de gobierno para el ser humano. Entonces ellos intentan y tienen buenas intenciones y quieren hacer y cumplir sus promesas de campaña. Pero en términos generales, escúchenme, en términos generales, los políticos no tienen principios, tienen ideologías. ¿Y qué es una ideología? La ideología es un conjunto de ideas. Por eso ideología es un conjunto de ideas. Pensamos, creemos esto y proponemos tal cosa. Creemos que las cosas deben ser así, asado, y queremos hacer ideologías. Hay ideologías de izquierda, de centro y de derecha, y dentro de ellas hay otras. Pero no tienen principios y no tienen valores. Las ideologías se cambian, por eso es que hay camisetazos. Usted encuentra que hay alguien que defiende la ideología de una izquierda y de pronto en otras elecciones está ya con alguien de derecha o viceversa. Y uno a veces no entiende. Y hay los camisetazos y se cambian de un partido a otro. Y los que ayer eran ñaños, uña y mugre, hoy en día son enemigos acérrimos. Y se persiguen el uno al otro. Esa es la política. Allí no hay principios. ¿Sabe usted lo que es un principio? Un principio es una decisión que usted decide mantener. Venga lo que venga y pase lo que pase, que no es negociable.
Un principio es un fundamento que no se mueve, que no se negocia, que no se altera, que no se cambia. Venga lo que venga y pase lo que pase. Es un principio, es inamovible. Por ejemplo, para Daniel, un principio era orar a Dios. Y no importa si eso no le gustaba al rey Darío, él seguía orando a Dios porque era un principio y no era negociable. Y no importaba si había una sentencia de muerte para el que orara a Jehová Dios, porque era un principio y ese principio era no negociable, era inquebrantable, era un fundamento, no se vendía, no se cambiaba, no se alteraba, pase lo que pase y venga lo que venga. Yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, y esos son principios para mí. A mí no me va a cambiar mi manera de creer y de vivir, le guste o no le guste a quien sea, se rían o no se rían. Hombres de principios y de valores, mujeres de principios y de valores casi no existen. Es más, en el mundo se cree que no hay nadie que tenga principios y valores, que todo el mundo vende sus principios y sus valores, que solamente hay que ver por cuánto lo venden, pero que todo el mundo está dispuesto a transar, a negociar sus principios. Pero si es que son negociables, ya no son principios, son ideologías. Y Dios busca hombres de principios. ¿Por qué usted cree que Abraham llegó a ser tan famoso y tan grande en la historia bíblica? Por sus principios, porque él jamás claudicó en sus principios. ¿Por qué cree que Daniel, que estamos hablando, llegó a ser un hombre histórico, un hombre grande en la historia bíblica y delante del Señor? Porque él no cambió sus principios, sus creencias, jamás. Así le cueste la vida. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos, aun cuando cumplían también un puesto público en el gobierno de Nabucodonosor, ellos decidieron que sus principios eran más importantes que el puesto público que tenían, que el empleo que tenían. Y ellos decidieron mantener y defender ese principio, cueste lo que cueste. Les dijeron, te vamos a lanzar en un horno de fuego. Dijeron, no hay problema, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Nosotros nos postramos solamente ante Dios. Ese es un principio y no lo negociamos. El rey les dijo, voy a calentar 7 veces más de lo normal ese horno. Y ellos dijeron, puedes calentarlo 1000 veces más, no vamos a cambiar. Para nosotros es un principio adorar únicamente al Dios de los cielos, al Dios nuestro. No adoramos a ninguna imagen, no adoramos a ninguna estatua, no adoramos a ningún otro Dios que no sea el Dios de los cielos, el Dios que nos salvó. Y si Él quiere salvarnos, nos ha de salvar. Pero si no nos quiere salvar, aún así nosotros vamos a seguir adorando solamente a Dios y no nos postraremos ante tu imagen. Y tal fue así, que fueron lanzados al horno de fuego. Ellos no sabían todavía que Dios los iba a salvar. Ellos estaban dispuestos a morir, a hacerse chicharrón, pero no vender sus principios. En política no hay principios. No hay principios. Hay ideologías. Solo los cristianos tenemos principios. Digo, deberíamos tenerlos. Teocracia y democracia. Por esto vamos a ser perseguidos. Pero Dios está buscando y levantando hombres y mujeres valientes para este último tiempo. Hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a condenar el presente sistema del siglo, de este siglo que estamos viviendo.
que nos atrevamos a decir que la democracia es una falacia y es una mentira. Y que la democracia, lejos de solucionar los problemas del hombre y de los pueblos, es un sistema que permite que los pueblos sean estafados, que los pueblos sean engañados, que permite que los que llegan al poder, que llegan a gobernar, se aprovechen de sus puestos y se enriquezcan y traigan el hambre, la pobreza y la miseria a su pueblo, a los que les dieron el voto. La democracia, aunque en su tesis, aunque en su propuesta, aunque en su enunciado es hermosa, maravillosa, la democracia es una mentira. Hablemos claro. La democracia es una mentira porque aunque dice que en democracia hay igualdad, eso es mentira, mentira, mentira. No tenemos igualdad en ningún país del mundo que vive en democracia. Hay igualdad. Siempre hay los poderosos, los ricos y los pobres. Los que tienen el mando y los pobres que son abusados. Se dice que en democracia hay progreso y prosperidad. Muéstrenme en dónde está el progreso y la prosperidad. La ciencia ha aumentado. Hemos cambiado los materiales para construir nuestras casas. Tenemos ahora vehículos para transportarnos. Pero el ser humano no ha prosperado. Porque junto con esas cosas viene la esclavitud. Más bien esos son medios por los cuales los ricos y los poderosos de este siglo explotan a los pobres. Ya no hay esclavitud al sistema, a la forma que había antes, hace 200, 300 años atrás. Pero hay otras formas de esclavizarte, a través de los bancos, a través de los préstamos, a través de las empresas. Hay formas en que te esclavizan y estás trabajando solamente para comer día a día. Y estás trabajando para enriquecer a muchos otros. No hay prosperidad en democracia. Lo dicen, pero no es cierto, es mentira. En democracia no hay inclusión. Si bien es cierto que incluyen a unos, pero excluyen a otros. Si bien es cierto que dan apertura a algunos, sin embargo están coartando la libertad de otros. Por un lado se dice que van a darle los derechos a los homosexuales, lo cual no me opongo. Pero al mismo tiempo que les dan derechos a ellos, quieren quitarnos nuestros derechos a nosotros. Y quieren obligarnos a aceptar su estilo de vida. No nos importa que ellos vivan lo que quieran vivir. Que lo vivan, es su vida. Y ellos darán cuenta a Dios. Pero no me obliguen a mí a vivir como ellos. Ni tampoco quieran sodomizar a mis hijos. Tampoco quieran corromper a nuestros hijos. ¿Dónde está pues que hay igualdad? ¿Dónde está que hay respeto para todos? Si es que eso fuese cierto, entonces dejen que nosotros criemos nuestros hijos y nuestras familias con nuestras convicciones y con nuestras creencias. Y que ellos vivan su vida con sus convicciones y sus creencias. Pero que ni ellos nos impongan a nosotros ni nosotros a ellos. Nosotros predicamos lo que dice la Biblia. El que tiene oído, oye. El que tiene oído para esta palabra la cree y la acepta. El que no, siga su vida. Lo único que nosotros decimos es que al final todos daremos cuentas a Dios. Que no te va a juzgar un tribunal humano con una ley hecha por los humanos, por una asamblea, por un congreso, ni por la ONU. Te va a juzgar el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que te va a juzgar con esta palabra, con la Biblia, con lo que la Escritura dice. La democracia es una mentira. No vemos prosperidad.
La democracia ni siquiera al hombre puede gobernar, menos la creación. Viene un desastre natural y eso echa abajo todos los programas de gobiernos. Viene una pandemia como la que estamos enfrentando y no hay economía que no sea afectada. Y sobre todo las economías débiles como las nuestras, de los países pobres. Y tenemos ahora hambre, tenemos ahora falta de empleo, y esto va a generar delincuencia, robos, asaltos y una serie de cosas más. Por eso es que el hombre necesita reconocer que la democracia no puede ir más, que aunque es la mejor forma de gobierno que el hombre ha encontrado, es insuficiente, que no puede arreglar los problemas de la humanidad, que necesitamos urgentemente un nuevo orden mundial, que necesitamos una nueva forma de gobierno, pero una nueva forma de gobierno humano ya no existe. ¿Dónde? ¿Qué se nos puede imaginar o venir a la mente? ¿Qué otra forma de gobierno podemos pensar humanamente? No hay. La mejor de todas era esta, en que se haga la voluntad de todos. Pero ya vemos que no se hace la voluntad de todos. Se dice que en democracia se hace la voluntad del pueblo. Perdóneme, ahí yo me río, ja, 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 ja. No se hace la voluntad del pueblo. Se hace la voluntad de unos cuantos vivos que nos engañan y que dicen que nos van a representar y que van a velar por nuestros intereses, los intereses del pueblo. Pero llegan al poder y se suenan la nariz con sus promesas hechas a nosotros, por no decir otra cosa, porque no les importamos. Democracia solo en el papel dice que es el gobierno del pueblo. Mentira. No se da. No hay cómo. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es corrupto. Usted me dirá, pero es que hay que poner a los hombres más honestos en el gobierno y ahí se va a funcionar. Escúchame, ponga usted a un hombre honesto y correcto, que sí los hay. Sí hay patriotas. Si hay algunos que no conocen a Dios, pero que son patriotas, que quieren hacer el bien, que quieren el bien para su pueblo, su nación. Supongamos que ponemos al mejor ecuatoriano como presidente del país. Este señor tiene que gobernar con un poco de gente negativa, contraria, en el Congreso. Tiene que gobernar con tantos funcionarios corruptos. Tiene que gobernar con tantos policías en las calles que se la pasan la vida extorsionando a los trabajadores. O sea, por más que el que esté en el puesto en Carondelet sea honesto, es el sistema el que está corrompido. Y no hay forma de arreglar este sistema. Este sistema tiene que ser destruido. Tenemos que tener un nuevo sistema de gobierno sobre la tierra. Y ese sistema está llegando, es la teocracia. Es Jesucristo reinando y gobernando sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos de la tierra. Por Dios, si usted es cristiano, no crea que estoy loco. Hay algunos que dicen que son cristianos pero no creen en la Biblia, que creen que lo que estoy diciendo es una utopía, es una locura. Que Dios mismo venga a gobernar en la tierra les parece una cosa de locos. Sin embargo, esto es lo que dice la Escritura, que Él gobernará todas las naciones de la tierra y que va a venir a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lea Apocalipsis 19 y 20. Allí dice que Él descenderá del cielo en su gloria, con millones y millones que compondrán sus ejércitos, vestidos de lino fino, limpio, purísimo, blancos y resplandecientes, y que vendrán a la tierra para destruir el último gobernante democrático que tendremos en la tierra, que es el anticristo, que llegará mediante la democracia a gobernar el mundo, pero que luego hará lo que hacen todos
declararse dictadores. E impondrá su ley y obligará a todos a adorarlo. Y dice la Biblia que cuando esto suceda, Cristo va a venir para destruir definitivamente este sistema democrático e instaurará el reino de los cielos sobre la tierra. Y entonces Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Actualmente no digas que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores en este momento sobre la tierra. Porque eso quiere decir que Jesús está haciendo lo que está pasando en este tiempo. Y eso no es cierto. En este tiempo el príncipe de este mundo es Satanás. Y está gobernado a través de los hombres. Estamos en democracia, no en teocracia. Estamos siendo gobernados por los hombres, no por Dios. Ahora, la iglesia, nosotros sí tenemos a Jesús como Rey. Digo, deberíamos tenerlo. Ojalá lo esté siendo, pero lastimosamente me temo que hay millones y millones de cristianos que no tienen a Jesús como su Rey. Tienen una religión, la evangélica, la católica, o la que sea, pero no tienen a Jesucristo como su Rey, como el Señor de sus vidas. El reino de Dios está en nuestros corazones, pero no está en el mundo. Ya está entre nosotros, claro, lo estamos predicando y estamos proclamándolo en nuestras vidas. Pero llegará el día en que literalmente, territorialmente, Cristo gobernará la tierra con un cuerpo físico o tangible, literalmente. Porque el ángel dijo, hey, así como la habéis visto ir al cielo, y Jesús se fue en un cuerpo que todo el mundo le veía, le tocaron, comieron con él, así mismo vendrá otra vez. Así como se fue en las nubes, así mismo volverá en las nubes y volverá a reinar sobre la tierra. Hermanos míos, es tiempo ya de que anunciemos el reino de los cielos y que entendamos qué queremos decir con el reino de los cielos. No estamos hablando de irnos por allá a alguna galaxia donde se supone que es el cielo. No estamos hablando de una religión, de hacernos parte de una religión. Si yo hablo de un reino de los cielos, estoy hablando de un reino de los cielos, de un reino, de un imperio, de un gobierno que se va a establecer sobre la tierra. ¿Y por qué razón esta es una buena noticia? ¿Por qué razón Jesús mandó a predicar el evangelio del reino de los cielos? O sea, la buena noticia del reino de los cielos. Es porque no hay mejor noticia para el planeta que el reino de los cielos venga a la tierra otra vez. Que Dios comience a gobernar para que volvamos otra vez a ser como un Edén, como un paraíso en toda la tierra. ¿Cómo vivía el hombre antes de caer, antes de entrar en democracia? ¿Cómo vivía en teocracia? ¿Cómo vivía cuando Dios todavía lo gobernaba? Vivían en un Edén, no tenían necesidades, vivían en un paraíso. Pues nosotros estamos predicando la vuelta, el retorno de ese paraíso. La democracia ya es un sistema fallido, fracasado. Ya de una vez y por todas, iglesia, entendámoslo y comencemos a predicarlo, porque el mundo tiene que saber, el mundo allá afuera tiene que saber que sí hay algo mejor que democracia, porque ya la gente está resignada. Ellos saben que el político que gobierne el próximo periodo no va a mejorar la situación del país, que no hay esperanza ya en democracia. Lo que pasa es que no saben del reino de los cielos, porque ni la iglesia mismo lo cree, ni la iglesia mismo lo entiende. Y si no lo entiende, ¿cómo lo predica? Hay algunos que creen que siendo políticos de este sistema vamos a mejorar el mundo. No, señor, no es así. Y déjeme decirle esto: la iglesia no está en el mundo para cambiar el mundo. Hay muchos que, bueno, eso suena como muchas cosas que se dicen, suena muy religioso y suena bonito, que hay que cambiar el mundo, que somos la sal de la tierra. Y la sal no es cambiar el mundo, la sal es el evangelio del reino. Escúcheme. Y piensan que si formamos un partido político, nosotros, que si los cristianos llegan a ser el teniente político, que si el cristiano llega a ser el alcalde, que si el cristiano llega a ser el presidente, pues vamos a cambiar el mundo. Falso, falso, falso. Eso es antibíblico. Eso no está en la Escritura. La Biblia no nos manda a cambiar este mundo. La Biblia
La Biblia nos manda a predicar la destrucción de este mundo. Escúcheme, a Jesús le preguntaron cómo serán los últimos tiempos. Y Jesús le dijo, será como ya pasó, como ya sucedió, como sucedió en los días de Noé. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Cuando estén casándose y dándose en casamiento y estén construyendo, entonces repentinamente vendrá destrucción sobre ellos y se los llevará a todos. Escúchame, a Noé no se le mandó a cambiar el mundo de sus días. A Noé se le mandó a predicar la destrucción de ese mundo y a ofrecer una vía de salvación, de escape de esa destrucción. Se le hizo construir un arca. Póngame atención. Noé no fue a cambiar el mundo de sus días. Él predicó que ese mundo se iba a acabar. Y no es que Noé quería que se acabe el mundo, así como nosotros. No es que yo quiero que el mundo se acabe, porque a mí se me antoja, porque es mi capricho. No, Señor. Fue Dios quien le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser viviente sobre la tierra, porque todos se han corrompido y solo a ti, Noé, he hallado justo en toda la tierra. Fue Dios quien decidió, fue la idea de Dios, fue la decisión de Dios destruir el mundo en aquellos días. Entonces Noé salió y dijo, ¿saben qué? Este mundo se va a destruir, va a venir un diluvio, cosas que no se habían visto antes, pero va a venir y él dice que lo va a destruir todo. Y yo voy a construir un arca, el que quiera salvarse, el que no quiera, el que quiera creer primero lo que Dios dice y quiera salvarse, entonces puede entrar conmigo en la barca. Pero la gente no le creyó loco. Ahora escúchame, dice Pedro, esto es Biblia, dice Pedro, hermanos, los cielos y la tierra que ahora existen, o sea, lo que usted está viendo, están reservados por la misma palabra de ese mismo Dios que en el tiempo antiguo condenó el mundo y destruyó. Por la palabra de ese mismo Dios están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, este mundo se va a acabar, se va a destruir. ¿De dónde me sacan los cristianos, los evangélicos, que podemos cambiar el mundo y salvarlo? Cuando Dios, no yo, hermano Miguel, cuando Dios en su palabra dice que este mundo se va a acabar. Y dice Pedro, puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no se van a arrepentir sabiendo que todo esto se va a acabar? Porque se va a acabar. Mas no ignoréis esto, amados míos, dijo Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa de venir, según algunos la tienen como tardanza, sino que es paciente para con la iglesia, para con nosotros, no con el mundo, para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A nosotros también, al igual que Noé, se nos ha mandado a predicar un juicio, el fin de todo esto. Cuando digan paz y seguridad con el anticristo, entonces repentinamente vendrá el fin y destrucción sobre ellos. Y lea Apocalipsis, todo lo que se va a venir. Y dice Pedro, el Señor tiene paciencia, pero el día del Señor vendrá, porque vendrá como ladrón en la noche. Día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las cosas que en ella hay serán quemadas. Entonces, por favor, iglesia, ubiquémonos ya en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué razón estamos entendiendo esto? El mismo hecho de que estemos predicando y ya entendiendo estas cosas, ya es una señal de que son los últimos tiempos, los últimos días.
Es tiempo de arrepentirse. Y es tiempo de comenzar a anunciar el reino de Dios. Es cierto que por anunciar este evangelio del reino vamos a ser perseguidos. Claro, vas a hablar contra la democracia, contra la vaca sagrada de este tiempo. Porque vas a hablar sobre teocracia. Y en democracia la palabra teocracia es mala palabra. Se dice que ya superamos la etapa de las monarquías. Lo que superamos fue las monarquías humanas. No hemos superado la monarquía de Dios. Por predicar este evangelio del reino, porque está profetizado que en estos últimos días este evangelio del reino, el que estoy predicando, el que estoy anunciando yo, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que la Biblia dice que por predicar este evangelio del reino seremos perseguidos, algunos serán muertos, algunos serán encarcelados, otros morirán tal vez de inanición, otros perderán sus negocios, otros perderán sus casas, perderán sus empleos. Pero para nosotros el reino de Dios es un principio y no nos importa el costo. Nosotros vamos a creer y a predicar este evangelio del reino. Amados, para cerrar, la Biblia dice que a Daniel se dio un edicto que no podían orar. ¿Qué opciones tenía Daniel? Daniel tenía algunas opciones, escúcheme. La primera, él pudo simplemente haber dejado de orar. Y entre comillas, no pasaba nada. Porque el edicto decía que durante 30 días, solamente 30 días, nadie podía orar a ningún Dios. No se le estaba ordenando que tenía que orar a Darío, el rey. Simplemente se decía que no se podía orar a ningún Dios. Entonces Daniel pudo haber durante 30 días, solo 30 días, no haber orado. Y con eso no tenía problemas. Era una opción. La otra opción, pongamos que él decía, no, es que yo sí quiero orar. Entonces Daniel hubiese cerrado sus puertas con llave, cerradas sus ventanas, y si hubiese orado y nadie le veía y no pasaba nada. Pero no hizo eso tampoco Daniel. ¿Cuál era la tercera opción de Daniel? Orar como siempre lo hacía, abrir las ventanas sin importarle que le vean y sin importarle las consecuencias. ¿Pero por qué hacer eso? Porque él sabía que después de esta vida hay algo que no se puede ni siquiera comparar con los padecimientos y las aflicciones del tiempo presente. Que viene un reino eterno. Y que aunque maten este cuerpo, tendremos un cuerpo celestial semejante al del Señor Jesús. Y que vamos a gozar de mansiones, riquezas, de gloria y de poder en ese reino. Entonces cualquier cosa que aquí perdamos, aunque sea la vida, es nada comparado con lo que vamos a ganar. Entonces Daniel decidió tomar la tercera opción. Decidió orar. Ahora, ¿por qué razón atacaron la oración de Daniel? Porque si Daniel o cualquier persona deja de orar, no es que peca por no orar. El problema es que si no ora, se debilita y no puede permanecer en sus principios y en sus valores. La oración es fundamental. Por eso es que el diablo ataca la oración. Tenemos que aprender a orar. Hombre que no ora, mujer que no ora, es un hombre, una mujer débil, que es fácil presa de las tentaciones y del enemigo. Hasta Jesús, cuando tenía que enfrentar la peor hora de su vida, se fue a orar en Getsemaní y oraba con gran intensidad que sudaba como grandes gotas de sangre. Y hasta se llevó ayuda para que le acompañen en la oración. Y él dijo: orad sin cesar, porque la carne, el espíritu, la verdad, está dispuesto, por la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación.
Hermanos, podemos dejar de congregarnos. Ya hemos pasado 6, 7 meses sin congregarnos. Pero no podemos dejar de orar. Más adelante viene el tiempo en que ya no nos podremos, no nos permitirán, no nos dejarán reunirnos. Simplemente no habrán más cultos a los verdaderos cristianos. Pero aunque eso llegue, nunca dejes de orar. Jamás dejes de orar. Porque la oración es lo único que te fortalece para soportar los días que se vienen. Ya se vienen los días en que tú tampoco podrás invocar ningún Dios. Que tú tampoco podrás vender, ni comprar, ni vender, ni trabajar, ni nada, si no adoras al anticristo, a la bestia. Eso se viene. Esta historia se va a volver a repetir. Porque aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Escúchenme. Va a venir otra vez. Y lo único que nos va a sostener en aquel tiempo es la oración. Así que empecemos a practicar la oración si es que no lo vienes haciendo. Porque la oración te da el poder, la valentía, el denuedo para soportar los tiempos difíciles que se nos vienen al mundo entero. Hermanos míos, que Dios una vez más nos dé gracia, sabiduría, entendimiento y espíritu de revelación en su palabra. Sigamos firmes y adelante. Y hermanos, por nada del mundo dejemos de orar y no dejemos de predicar el evangelio, la gracia del Señor Jesucristo a través del reino de los cielos para la humanidad. Que el Señor venga pronto, que se acabe este sistema y que venga el reino de los cielos a la tierra. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos guardas, porque tú nos bendices y porque nos revelas tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos que es tiempo ya, que está llegando el momento en que el reino de los cielos se manifieste sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra por el Espíritu Santo sea sellada en cada corazón, en cada mente, y que ya despiertes, Dios, a la iglesia, a esos buenos y verdaderos cristianos, que ya comiencen a poner sus ojos, su fe y su esperanza en el reino de los cielos, que ya nos comencemos a dar cuenta de que este sistema llamado democracia, el último sistema de gobierno humano, ya no puede ir más, que ya ha tenido tiempo suficiente para demostrar que es ineficaz, que es una mentira, que es insuficiente, que es un fracaso, y que el hombre jamás, de los jamases, logrará lo que busca a través de este sistema. Que se requiere, que se necesita de manera urgente que venga tu reino a la tierra. Por eso nos enseñaste a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado en toda la tierra. Sí, ya es hora de que tu nombre sea santificado, que ya no sea blasfemado como se blasfema hoy en día, que ya no se pisotee tu palabra, tu voluntad, Señor, como se hace hoy en día, y que venga tu reino, tu gobierno, la teocracia a la tierra, para que aquí se haga tu voluntad, porque tu voluntad es la felicidad, esa es la panacea para el hombre. Tu voluntad es lo que necesita el mundo entero. No más democracia. Ya, ¿dónde más? 200 años y más hemos tenido democracia en los países del mundo, pero no hemos logrado nada. Así que Dios, te pedimos que venga tu reino a la tierra y que tu nombre sea santificado en toda la tierra y que se haga tu voluntad en toda la tierra, porque eso es lo que necesitamos. Gracias, Padre Dios. Yo te ruego que pongas valentía de nuevo en los pastores, en los líderes, en los siervos de Dios, los escogidos, aquellos que tú tienes reservados, esos 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal y que están dispuestos, al igual que Elías, a pararse delante de Jezabel, a pararse delante de Acab, a pararse delante de quien sea y hablar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, la honra y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.